Hay tantas cosas que están sobre nosotros que sentimos que nos falta fortaleza. Estamos frente a un abismo y ese abismo es el factor de tensión. El mensaje de hoy tiene que ver con la psiquiatría divina para enfrentar ese problema que más tarde o más temprano será una realidad en la vida de todos nosotros. Y debemos saber controlar nuestras emociones antes que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Vivimos en días del dinero rápido, de la alocada velocidad, del cúmulo de tensiones, y pensamos que somos muy inteligentes y tremendamente listos, pero en realidad, cuando nos ponemos a analizar la situación, lo único que hemos añadido a nuestra civilización es velocidad y ruido. Mensaje. Por favor, abra su Biblia en el capítulo 40 del libro de Isaías. De paso, quiero decirle que el gran estadista inglés Oliver Cromwell dijo que el capítulo 40 de Isaías era el más extraordinario de la Biblia. Isaías sumergió su pluma en dorada gloria cuando escribió el capítulo 40. Quienes gustan de la música clásica saben que este capítulo 40 de Isaías fue lo que inspiró a Federico Händel para que escribiera su famoso oratorio, El Mesías. Y aquellos que saben la historia de la Iglesia saben que este mismo capítulo fue el que puso fuego en las venas de Martín Lutero cuando, de pie frente al concilio religioso que lo estaba juzgando, dijo: «Aquí estoy, y no puedo volver atrás. Que Dios me ayude». Dios estaba hablando por medio de Martín Lutero, quien había recibido su fortaleza del capítulo 40 de Isaías. Veamos este maravilloso capítulo, no en su totalidad, sino más bien unos cuantos versículos al final. Isaías 40, los versículos del 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El bosquejo de este mensaje será sencillo. Deseo que note lo que llamaré primero el problema de tensión. Isaías 40, versos 29 y 30. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Hace mucho tiempo ya, cuando el conquistador español Ponce de León llegó a lo que es hoy el estado de Florida, estaba buscando la fuente de la juventud. Alguien le había dicho, o de alguna forma él creía, que esa fuente estaba en ese lugar, y que si uno bebía esas aguas jamás envejecería, y que tendría el secreto de la eterna juventud. Pero aunque tal fuente de la juventud no existe para el cuerpo, bendito sea Dios, porque sí existe una fuente de la juventud para el alma. Ahora, ¿cuál es el problema de tensión? El problema de tensión es el abismo entre las demandas impuestas sobre nosotros y la fortaleza que tenemos para cumplirlas. Ese es el factor de tensión. Por un lado tenemos las demandas, las necesidades, las fechas para entregar algo, las oportunidades. O sea, todas las cosas que debemos hacer, tenemos que hacer o deberíamos hacer. Y en este otro lado están nuestras debilidades, nuestras flaquezas. En un lado está todo lo que debo hacer, y en el otro lado todas mis debilidades. Ahora escúcheme, la diferencia entre esas dos cosas es lo que causa la tensión. Ese es el problema de la tensión. Aunque los jóvenes van a verse tensionados, van a descubrir que su fortaleza desaparece y que no tienen la fuerza para enfrentar la necesidad. En este punto quiero dejar algo muy en claro. La tensión no es pecado.
No es pecado perder la fortaleza, no es pecado el desfallecer. Amigo, usted puede debilitarse por 3 razones básicas. Primero, simplemente por las demandas del servicio. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo se sintió débil. Él supo lo que era sentirse cansado. Recuerda lo que el apóstol Juan relata del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús estaba cansado y se sentó junto al pozo de Jacob. Jesús había estado caminando por esos polvorientos caminos y su cuerpo estaba cansado, falto de fuerzas, porque él era humano, tan humano como nosotros. El evangelista Marcos nos cuenta que cuando Jesús estaba predicando y enseñando, y la multitud se aglomeraba a su alrededor, una mujer que desde hacía años, repito, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, extendió su mano, porque pensaba que si solo podía tocar el manto del Señor, sería sanada. Y así mismo sucedió. Pero Jesús, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús dijo que virtud, o sea, poder, había emanado de él. O sea, la vida y la vitalidad de él sanaron a la mujer. Se decía que Juan el Bautista era una luz brillante que se consumía. Uno no puede brillar sin consumirse. Y uno no puede consumirse sin cansarse y desfallecer. Por ejemplo, en lo personal, cada vez que predico, de mí sale algo de mi propia vida, de mi carácter, de mi fortaleza. El Señor supo lo que era estar fatigado. Una vez él estuvo tan cansado que se quedó dormido en una pequeña embarcación en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Bueno, uno tiene que estar realmente cansado para poder dormir en esas circunstancias. Y no es que Jesús era ocioso. Él estuvo simplemente cansado, agotado, sin fuerzas. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mientras sirve a Dios, mientras hace las cosas que debe hacer, las más indispensables de la vida, descubrirá que desfallece y que sus responsabilidades siguen siendo las mismas y que la diferencia entre lo que tiene que hacer y la fortaleza para realizarlo es lo que causa tensión, frustración, desánimo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo podré hacerlo para la fecha precisa? ¿De dónde voy a sacar fuerzas para hacerlo? Pero no solo las demandas del servicio, sino también, y en segundo lugar, la disipación del pecado. Mi amigo, la disipación del pecado hará que usted se debilite. Ahora, lo primero, o sea, las demandas del servicio, no es malo. Pero lo segundo, la disipación del pecado, sí lo es. Piense en Sansón, ese campeón de peso pesado en el antiguo. Repito. Piense en Sansón, ese campeón de peso pesado en el Antiguo Testamento. El hombre más fuerte que jamás haya existido. Solo con sus manos destruyó a un león como si hubiera sido un cabrito. Cargó sobre sus hombros las enormes y pesadas puertas de la ciudad de Gaza. Mató un ejército de filisteos solo con la quijada de un burro. Sansón, un hombre extraordinariamente fuerte. Pero comenzó a coquetear con una ramera llamada Dalila y prostituyó así su relación con Dios. Debido a este pecado, él perdió su fortaleza. Mi querido amigo, el pecado siempre debilita y perdemos la fortaleza física, emocional, moral y espiritual. Caemos en el juego de Satanás. Así que tenemos las demandas del servicio, la disipación del pecado y, en tercer lugar, las artimañas de Satanás. Satanás siempre espera vernos débiles para atacarnos espiritualmente. Recuerda cuando el pueblo de Israel estaba abandonando la tierra de Egipto. Había un rey llamado Amalek, que estaba poseído por el diablo. Él tenía puestos sus ojos sobre el pueblo de Israel, y Dios le dio a Moisés órdenes precisas sobre este rey.
Leamos en Deuteronomio 25, los versos del 19. Repito eso. Leamos en Deuteronomio 25, los versos del 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Amigos, todos nosotros más tarde o más temprano experimentaremos el factor tensión en nuestras vidas. Gente buena y mala, jóvenes y ancianos, santos y pecadores, todos desmayarán y se cansarán. Hay tantas cosas que están sobre nosotros que sentimos que nos falta fortaleza. Estamos frente a un abismo y ese abismo es el factor de tensión. Segundo, deseo que note no solo el problema de tensión, sino también la promesa de fortaleza. Volvamos nuevamente a Isaías 40, versículo 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No es un tal vez, o es posible, o a lo mejor, sino un rotundo tendrán nuevas fuerzas. Esta frase en hebreo es la palabra shalem y significa literalmente un cambio de fuerza. Verá, la vida cristiana no es tanto un cambio en la vida, sino un cambio de vida. ¿Alguna vez ha ido a un almacén a cambiar un regalo que le dieron? Lo que hacemos es tomar nuestra llamada fortaleza, la cual es debilidad, y la cambiamos por la fortaleza de Dios. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo le entrego a Él mi fortaleza, que en realidad es una debilidad. Y Dios me da su fortaleza. Se realiza un intercambio. Yo le entrego mi debilidad y Él me da su fortaleza. De lo mismo habla Pablo cuando escribiendo a los Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es más que un cambio en la vida. Es un cambio de vida. Y todo esto nos pone frente a la pregunta, ¿cómo espera uno en Dios? Porque ese es el núcleo de todo este asunto y de la respuesta a la tensión. La clave para enfrentar la tensión se encuentra en esa pequeña frase de Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová. El rey David en el Salmo 27:14 dice casi exactamente lo mismo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y alguien preguntará, pero pastor, ¿qué significa esperar a Jehová? Y aquí es donde muchos de nosotros no entendemos el asunto. Pensamos que esperar en el Señor es una forma de pasividad, quedarse sentado esperando que el Señor haga algo. No, no es pasividad, es actividad. Cuando usted espera en Dios, debe tomar la iniciativa. Cuando yo me enamoré locamente de quien ahora es mi esposa, y la amo ahora más que lo que la amaba entonces, escuche, yo estaba muy activo tratando de conquistarla. Mi mente, mis emociones, mi voluntad, todo mi ser estaba hiperactivo tratando de conquistar a la mujer que amaba. Querido amigo, cuando usted esté esperando en el Señor, usted simplemente no se sienta a esperar. Usted tiene que estar activo, persiguiendo, buscando a Dios. Usted debe tener un profundo anhelo por Dios, un profundo deseo de Dios en su corazón. El Salmo 62:1 dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En otras palabras, usted dice,
Dios, te necesito. Te necesito como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Desea con esa intensidad a Dios. El esperar en Él es el anhelar, desear, querer, ambicionar, tenerle más que ninguna otra cosa. Y si es así, el esperar en Él significa que usted escuchará y obedecerá su voluntad. Veamos Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mi puerta cada día, aguardando a los postes de mi puerta. Aquí Dios une el esperar con el escuchar. Yo escucho a Dios, y cuando espero en el Señor, tengo mis oídos sintonizados a su voz. Sintonizados a su voz. ¿Y cómo lo hago? Miro diariamente a sus puertas. Quiero decir, Dios y yo tenemos una cita, tenemos un tiempo de quietud, un lugar a la puerta. Cuando me levanto, voy a encontrarme con Él, a esperar en Él, a mirarle, a escucharle. Amigo, todo este mensaje lo puedo resumir con una simple frase. La respuesta para la atención es un tiempo de quietud con Dios. Así de sencillo. En el Salmo 104, Dios está hablando acerca de las criaturas del campo, los animales, las aves, todo lo que Dios ha creado. Y en el versículo 27 leemos, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida, su tiempo. Ahora, ¿qué significa esto? Que aún las aves, los animales, esperan en el Señor para que Él provea para sus necesidades. Repito eso. Esperan en el Señor para que Él provea para sus necesidades. Nuestra fortaleza debe venir del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. La mayoría de nosotros no queremos que los demás sepan cuánto tiempo de calidad pasamos con Dios. No en vano estamos tan tensos, tan nerviosos. Debemos confiar en Dios, y eso significa esperar en Él, escuchar su voz, mirar siempre hacia Él. Significa, en definitiva, vivir por y para Él. Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Cómo cuida usted una higuera? Bueno, la poda, la fertiliza, la cuida, hace lo que sea necesario para mantenerla saludable y que dé fruto. Invierte valioso tiempo en esa higuera. Y la palabra de Dios dice que si usted cuida tan Y la palabra de Dios dice que si usted cuida tan esmeradamente de la higuera, tiene el derecho de saborear su fruto. Pero eso no es todo. Dice que el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Dios es nuestro Maestro, y si esperamos en Él, significa que... Repito eso. Y si esperamos en Él, significa que debemos estar haciendo para Dios lo que una persona hace a la higuera, si es que desea cosechar y saborear su buen fruto. Cuando una persona espera en el Señor, saboreará de frutos espirituales eternos. ¿Qué significa esperar en el Señor? Significa servir a Dios, significa vivir para Dios. Los que esperan en el Señor van a intercambiar su fortaleza, su vida total estará involucrada con la vida de Él. ¿Está usted esperando en el Señor? ¿Le está sirviendo? ¿Está viviendo para Él? ¿O todavía no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo? Si es así, le invito a decir la siguiente oración. Querido Dios, reconozco que hasta ahora no he sabido esperar en ti, ni he escuchado tu voz. Perdóname y ayúdame a buscarte con sincera intensidad para que, con un corazón puro y una vida limpia, pueda servirte. Señor Jesús, ruego que tu poder y vitalidad hagan de mí una criatura nueva. Todo lo pido en tu santo nombre. Amén.
Mi amiga, mi amigo, si usted hizo esa decisión, le invito para que nos escriba y nos cuente al respecto. Queremos tener la oportunidad y el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Amigo, deseo decirle algo. Uno de estos días usted va a tener que enfrentar alguna o algunas tormentas. Hasta es posible que este mismo momento las esté experimentando. Pero si usted aprende a esperar en Dios, Él cambiará su debilidad humana con su fortaleza divina, y usted se levantará. Y Dios le dará una maravillosa fuerza para que se eleve. Su promesa es: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dicen que las águilas, mientras más fuerte es la tormenta, más alto vuelan, impulsadas por esa tormenta. Mensaje. Haré un resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Alguien dijo que esta generación es la de la velocidad, la preocupación y la muerte. ¿Sabía usted que solo en Norteamérica se consumen 5 millones de aspirinas anualmente? 5 millones solo en Norteamérica. Nadie se ha tomado la molestia de averiguar cuántos billones de aspirinas se consumen en todo el mundo en un año. Vivimos bajo tensión, bajo presiones, y aunque algunos dicen que tienen metas y objetivos seguros, la verdad es que en términos generales no sabemos a dónde ir. Y vivimos presionados por las circunstancias y aprisionados hasta por el reloj. No en vano experimentamos hipertensión. En los Estados Unidos, los estudiosos del tema dicen que cada día más y más personas se vuelven hipertensas. La Asociación Americana del Corazón considera que 55 millones de adultos y 2.7 millones de niños sufren de presión alta. Y en la década pasada, 40 millones de personas fueron consideradas como hipertensas. Frente a este panorama, ¿tiene la Biblia algo que decir al respecto? Por supuesto que sí. Seguramente usted ha leído o escuchado el relato histórico referente al conquistador español Ponce de León. Se dice que, repito eso, se dice que cuando él llegó a lo que es hoy el estado de Florida, estaba buscando la fuente de la juventud. Alguien le había dicho, o por alguna circunstancia, él creía que esa fuente estaba en algún lugar en la Florida, y que si uno bebía esas aguas, jamás se envejecería, y tendría el secreto de la eterna juventud. Pero por más que buscó y buscó y buscó, jamás encontró la famosa fuente de la juventud. Ahora escúcheme. Aunque tal fuente de la juventud no existe para el cuerpo, bendito sea Dios porque sí existe una fuente de la juventud para el alma. Y se encuentra aquí en el capítulo 40 de Isaías, y deseo que usted se detenga un momento y beba plenitud de esta fuente de la juventud para el alma, porque aunque nuestra naturaleza externa perece, nuestro ser interior se renueva día a día. El mismo Señor Jesucristo se sintió débil. Él supo lo que era sentirse cansado. Recuerda lo que el apóstol Juan relata del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús estaba cansado y se sentó junto al pozo de Jacob para descansar. Después de haber estado caminando por esos polvorientos caminos, su cuerpo estaba cansado, falto de fuerza, porque él era humano, tan humano como nosotros. Una vez él estuvo tan cansado que se quedó dormido en una pequeña embarcación en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Mi amigo, uno tiene que estar verdaderamente cansado para quedarse dormido en esas circunstancias. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero uno se puede debilitar no solo por las demandas del servicio, sino también, y en segundo lugar, por la disipación del pecado.
Las demandas del servicio no es algo malo, pero la disipación del pecado sí lo es. Piense en Sansón. Ese campeón de peso pesado del Antiguo Testamento fue un hombre extraordinariamente fuerte, pero comenzó a coquetear con una ramera llamada Dalila y prostituyó así su relación con Dios. Debido a su pecado, él perdió su fortaleza, porque el pecado siempre debilita. Y perdemos la fortaleza física, emocional y espiritual. Caemos, en tercer lugar, en las artimañas de Satanás. Satanás siempre espera vernos débiles para atacarnos espiritualmente, porque todos nosotros, más tarde o más temprano, experimentaremos el factor tensión en nuestras vidas. Gente buena y mala, jóvenes y ancianos, santos y pecadores, ricos y pobres, educados e ignorantes, religiosos o ateos, todos, absolutamente todos los seres humanos serán víctimas del cansancio físico y la debilidad espiritual. Pero no solo existe la realidad del problema de la tensión, sino que existe también la realidad de la promesa de su fortaleza. Veamos nuevamente Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Lo notó? No es un tal vez, o es posible, o a lo mejor, sino un robusto y enfático tendrán nuevas fuerzas. Esa frase en el idioma hebreo significa literalmente un cambio de fuerza. Amigos, la vida cristiana no es tanto un cambio en la vida, sino un cambio de vida. Tomamos nuestra llamada fortaleza, la cual es debilidad, y la cambiamos por la fortaleza de Dios. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo le entrego a Él mi fortaleza, o sea, mi debilidad, y Dios me da su fortaleza. Se realiza un intercambio. Yo entrego mi debilidad y Él me da su fortaleza. De lo mismo habla Pablo cuando escribiendo a los Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo este mensaje lo puedo resumir en una simple frase: la respuesta para la tensión es un tiempo de quietud con Dios. Así de sencillo. La mayoría de nosotros no queremos que los demás sepan cuánto tiempo de calidad pasamos con Dios. No en vano estamos tan nerviosos, tan tensos. Debemos confiar en Dios. Y eso significa esperar en Él, escuchar su voz, mirar siempre hacia Él. Proverbios 27:18 dice: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Cómo cuida usted una higuera o cualquier otro árbol frutal? Bueno, la poda, la fertiliza, la riega, la cuida, hace lo que sea necesario para mantenerla saludable y que dé fruto. Invierte valioso tiempo en esa higuera. Y la palabra de Dios dice que si usted cuida tan esmeradamente de la higuera, tiene el derecho de saborear su fruto. Pero eso no es todo. Dice que el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Finalmente, esta es la tercera cosa que deseo que sepa. Primero, el problema de la tensión. Segundo, la promesa de fortaleza. Y tercero, el programa de servicio. ¿Qué sucede cuando esperamos en el Señor? ¿Por qué Dios nos fortalece? Vayamos nuevamente a Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay tres cosas que causan la tensión. Una es la adversidad. Las tormentas de la vida causan tensión. La otra es la oportunidad. Las cosas que queremos hacer, pero tenemos temor de que se escapen de nuestras manos. Eso también causa tensión.
Y la tercera es la necesidad, las cosas que tenemos que hacerlas. Adversidad son las cosas negativas que nos llegan inesperadamente. Oportunidad son las cosas gloriosas que queremos que se queden. No queremos que solo pasen junto a nosotros. Necesidades son las cosas que tenemos que hacer todos los días. Si usted falta, repito eso, si usted falla en cualquiera de estas áreas, entonces va a saber lo que es la tensión. Cuando nos llega la adversidad, es como una tormenta. Y Dios aquí usa la analogía de un águila y dice que cuando esperamos en el Señor, levantaremos alas como las águilas. Debemos entender que el águila no es un ave terrestre, no es un ave de corral que guste del lodo y la basura. Se la menciona varias veces en la Biblia para hablar de los santos. Somos como águilas. He estudiado un poco la vida de las águilas y estoy realmente impresionado. Déjeme decirle algo acerca de ellas. Cuando un águila mira una tormenta, anhela esa tormenta porque sabe que las corrientes de aire termales le ayudarán a remontarse cada vez más alto y extiende sus poderosas alas. La tormenta no le es ningún peligro porque vuela por encima de ella. Y le voy a decir lo que una tormenta significa para el águila. Primero hace que se eleve mucho más alto. Y debido a eso, el águila puede ver mucho más lejos y volar más rápido. Normalmente un águila vuela a 75 kilómetros por hora, pero durante una tormenta puede alcanzar hasta 100 kilómetros por hora. Los mismos fuertes vientos que hacen que otras aves fracasen sirven para que el águila se remonte a los cielos. Dios le da fortaleza para los tiempos tormentosos. Amigo, quiero decirle algo. Usted va a enfrentar algunas tormentas, y esas tormentas podrán doblegarlo, a menos que usted esté esperando en el Señor. Si usted espera en Él cambiará su debilidad con su fortaleza, y usted se levantará. Y Dios le dará la fuerza para que se eleve. Y no solo le dará fuerza para que se eleve, repito eso, y no solo le dará fuerzas para que se eleve, sino que también le dará fortaleza para acelerar, porque no solo dice que levantarán alas como las águilas, sino que también dice correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No solo enfrentaremos la adversidad, sino que también tendremos oportunidades. Y cuando lleguen, necesitamos ser veloces. Habrá momentos cuando debemos entregar algo en cierta fecha fija. Y todos enfrentamos situaciones así. Yo lo hago día a día. Predico 6 veces cada semana. Y algunas semanas 10 o 12 veces. Y son oportunidades que no debo dejar pasar por alto. No quiero fallar. Y tengo que correr y estar jubiloso a sus pies porque mi Dios sigue su marcha. Dios llevó a Felipe al desierto para que se encuentre con un etíope eunuco. Y Dios le dijo a Felipe que hablara con el eunuco. Y Felipe prácticamente corrió para cumplir esa misión. El tiempo era corto, pero repito eso, el tiempo era corto, pero era el momento preciso. Y Felipe habló con el eunuco, y el eunuco fue salvo. Ahora, suponga, si Felipe se hubiera puesto a discutir con Dios, esa oportunidad se hubiera perdido. La tradición dice que ese etíope eunuco fue el hombre que abrió todo el norte de África para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Amigo, cuando vea oportunidades, cosas que quiere hacer, que tiene que hacer, que debe hacer, pero no tiene la fortaleza para realizarlas, entonces es mejor que espere en el Señor. El otro día un amigo mío me dijo que, en realidad, repito eso,
El otro día un amigo mío me dijo algo que en realidad me puso a pensar. Creo que es una verdad dada por Dios. Me dijo, nadie debe, repito, me dijo, nadie debe intentar hacer más de aquello por lo cual puede orar. Tremendo, ¿no le parece? Los que esperan en el Señor. Cuando llega la adversidad, usted espera en el Señor y Él le dará la fortaleza para elevarse por sobre la tormenta. Cuando viene la oportunidad y usted espera en el Señor, Él le proporcionará la vitalidad para surgir, levantarse y correr. Pero si usted no puede surgir, levantarse y correr, entonces experimentará angustia y tensión. Pero escúcheme, Dios ha reservado lo mejor para lo último. Como las águilas, no solo nos elevaremos, no solo seremos veloces, sino que también tendremos determinación, caminaremos y no nos cansaremos. Y aunque eso suene un poco prosaico, eso es lo más sublime que nos puede pasar. ¿Sabe usted lo que es primordialmente una vida cristiana victoriosa? No es el volar como águila o correr como venado. Es el caminar con Dios cada día. Es el preparar el desayuno, vestir a los hijos pequeños para que vayan a la escuela y lleguen a tiempo. Es hacer las labores caseras o profesionales. Repito eso. Es hacer las labores caseras o profesionales con alegría y excelencia. Es el ir a la iglesia con espíritu de alabanza y gratitud. Y déjeme decirle algo más. La genuina vida cristiana victoriosa también es limpiar los baños, hacer el mismo trabajo rutinario todos los días, es servir a Dios en los días buenos y malos, fríos o calientes, día tras día, noche tras noche, semana tras semana, caminando hacia Jesús. Es religión en ropas de trabajo. Es una cosa el tener vitalidad para volar, otra el tener fuerza para surgir, pero es algo maravilloso el tener poder para permanecer, para caminar y no desmayar, para mantenernos firmes en el Señor Jesucristo. En días pasados fui a visitar a uno de nuestros diáconos que está enfermo en el hospital. Él es un hombre joven realmente extraordinario. Padece de una enfermedad que lo tiene casi totalmente paralizado. Ocupa una cama especial que le ayuda a aliviar el dolor. Le dan fuertes dosis de poderosas medicinas contra el dolor, pero ni aun eso es suficiente. Casi no puede hablar. Así que fui a tratar de consolarle y le pregunté que cómo estaba. ¿Sabe lo que me contestó? Me dijo, viviendo un día a la vez, pastor. Un día a la vez siento la fortaleza del Señor. Yo le dije, voy a una reunión de diáconos. ¿Quieres que les diga algo de tu parte? Una lágrima se escapó de sus ojos y me contestó, pastor, dígales que estoy alabando al Señor. Eso, mi amigo, es genuino cristianismo. Algunos de ustedes dicen, oh, yo quiero tener fe para ser sanado. Maravilloso si Dios le da esa fe para ser sanado. Sin embargo, quiero decirle que hay una clase de fe aún mayor, el no ser sanado y diariamente alabar a Dios. Sí lo entendió, ¿verdad? No ser sanados y diariamente alabar a Dios. Job dijo, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Confiar en el Señor un día a la vez. Porque Dios nos da fortaleza, capacidad para elevarnos, determinación, para que vivamos para el Señor, aun haciendo cosas pequeñas o aparentemente insignificantes. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Amigo, el factor tensión es la diferencia entre las necesidades que están frente a usted y la fortaleza que tiene en su vida para enfrentarlas. Cuando usted ve ese factor, eso es tensión. Cuando Dios elimina ese factor de su vida, le está dando la oportunidad para que usted se rinda totalmente a Él. Si está viviendo tensionado, abatido, desanimado, le invito a que repita conmigo la siguiente sencilla oración. Dios eterno, tú conoces todas las circunstancias que ponen tensión en mi vida y reconozco que mi propio pecado me quita la capacidad de levantarme. Hoy me acerco a ti, me arrepiento de todos mis pecados, confieso que Jesucristo, tu Hijo, será desde hoy y para siempre mi Salvador y mi Señor. Dame la fe para esperar solo en ti y dame las fuerzas para que mi vida se eleve constantemente hacia ti. Lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amigo, amiga, si usted hizo esa decisión por Cristo, le invito a que nos escriba y nos cuente al respecto. Anhelamos ser parte de su gozo espiritual y tener el privilegio y la oportunidad de orar por usted y su decisión de ser una nueva criatura en el Señor Jesucristo.